Amén. Quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en Génesis el capítulo 2. Vamos a leer la palabra de Dios. Génesis el capítulo 2, vamos a leer el verso 21. Verso 21 al verso 25, leemos todos a una voz. Amén. Génesis capítulo 2, verso 21 al 25, dice la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Pueden estar cómodos. Y bueno, en esta noche tenemos un tema que el tiempo no nos da para verlo todo. La palabra de Dios es muy profunda y muy exquisita, amén. Pero vamos a abarcar en el tiempo. Vamos a hablar precisamente acerca del principio, el fundamento bíblico del matrimonio, ya que es importante, como lo veíamos ayer, poder evaluar y poder examinar, como lo dice la palabra de Dios, todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y en términos de lo que es el matrimonio, este tema no es solamente para los casados. Ya levanten la mano los felizmente, bueno, los casados, porque algunos no se sienten muy felizmente casados. Los casados, levanten la mano, muy bien. Bueno, entonces ya los demás son solteros. Solteros cualquiera que sea su condición. Ya el viudo, ¿cierto? El divorciado ya entra en una condición de soltero. Entonces, este tema no es solamente para los que ya estamos casados, sino también para los solteros. Amén. Sean jóvenes, adultos o ancianos que estén en el estado de la soltería, pues es para todos. Amén. Y usted a ver, parece curioso, ¿cierto? Porque algunos creen que los solteros son solamente los jóvenes. No, esa es una condición que no está dependiendo de la edad. Así que si un hombre o una mujer queda viuda, ya queda en la condición de soltero. Que acostumbramos es llamarlo viudo, pero no, la condición que queda es soltero. Entonces, hay solteros, como en estos casos, que aspiran volverse a casar. Entonces es para todos el tema. Amén. Y no solamente casados, solteros, sino también padres de familia. ¿Dónde están los padres de familia? Madres de familia. Porque hay algunos que son padres solteros, madres solteras, y no aspiran a casarse, pero tienen hijos que están enseñando. Entonces necesitan instruirlos. Ayer lo veíamos, que él prepara a tu hijo para la vida. Entonces, ¿cómo lo va a preparar para que pueda establecer un nuevo hogar? ¿Cierto? Si es un varón, que sea un buen esposo. Si es una mujer, una buena esposa. Entonces, esto es para todos. Amén. Porque el estado de la soltería también es una condición que usted no solamente por no estar casado tiene, sino que puede elegir mantener. Ninguna amén. Así que hoy ni así sea, ni así es. Pero esto es importante porque si no partimos de reconocer lo que dice la Biblia de la soltería, nos será un poco más complejo comprender el matrimonio. ¿Por qué? Porque hay quienes consideran que la soltería es, aún reprenden espíritu de soltería, pero eso no existe. Algunos, de acuerdo a cierta edad, entonces, hermano, ¿y usted está casado, está soltero? No, hermano, soltero. Ay, hermano, voy a orar por usted para que el Señor quite esa atadura, eso que le está impidiendo, que no le da libertad. Qué pesar, no se ha casado, o a la hermana. No, la soltería es un estado que elegimos también, en el cual podemos elegir permanecer.
Hay quienes aún han quedado viudas y deciden quedarse solteros, otros deciden volverse a casar. Es decir, ese es un estado que la persona elige, ¿cierto? Entonces sí es importante porque algunos lo ven como algo malo, negativo, que algo le pasa, algo raro tiene, ¿no? Eso es una libertad de decisión, tanto quedarse soltero como casarse. Bueno, ya ahora sí hay amén. Es importante tener eso claro porque esto tiene que ver precisamente también con lo que leemos en el libro de Génesis. Hemos tomado un pasaje y este pasaje nos está hablando precisamente del momento en que el Señor crea, diseña y crea a la mujer. Pero la Biblia nos registra, si nosotros leemos parte del capítulo 1 y capítulo 2, que Adán fue hecho primero. Amén. Y que Adán estuvo un considerable tiempo solo. Algunos teólogos por la genealogía y algunos aspectos de noción teológica aproximan que fueron más o menos unos 130 años en los que Adán estuvo solo. 130 menos o más, eso es lo de menos. Pero el relato bíblico nos muestra de que pasó un considerable tiempo en el que Adán estuvo solo. De tal manera que el Señor creó al hombre, dice que tomó del polvo de la tierra, lo formó y también le dio un aliento de vida, sopló en el espíritu y fue el hombre un ser viviente. Y a partir de ahí el Señor lo pone en el huerto y lo puso en el huerto para que lo labrase y lo cuidase. Y muestra la palabra de Dios que también le puso la tarea de ponerle nombre a todos los animales. Y el relato muestra un considerable tiempo dentro de la descripción del Génesis y después hace a la mujer. Entonces Adán era un hombre soltero. Cuando Dios hizo a la mujer, seguía soltero. Y la mujer era una mujer soltera, porque Dios no creó una esposa, Dios creó una mujer. Bueno, yo sé que ahí vamos procesando varias cositas. Entonces, Adán estaba solo. Y esto es importante porque se requiere aprender, si se aspira a casarse, a vivir la soltería. Amén, gloria a Dios. Porque si usted no sabe vivir solo, mucho menos acompañado. No, sí, póngale la firma. Que el requisito bíblicamente para casarse es que usted sepa vivir muy bien solo. Que sea un hombre completo estando solo. Una mujer completa estando sola. Amén está como en duda, ¿cierto? Porque es que creemos porque venimos más de la creencia y tenemos más. De hecho, algunos se atreven a orar: Señor, dame esa media naranja. No me des medio limón ni media cebolla cabezona, le dicen aquí, ¿cierto? Y no existe tal cosa. Dios no hizo un hombre medio ni una mujer media. Eso no dice la Biblia. Eso dice una postura desde un orden hasta filosófico, y algunos creen más en esas teorías o creen más en esas falsas creencias que en lo que dice la Biblia. No existe un hombre incompleto. Dios creó un hombre completo, una mujer completa. Amén. De tal manera que puso a Adán en el huerto para que lo labrase y lo cuidase. Entonces, ¿cómo se alimentaba Adán? ¿Quién le hacía la comida a Adán? Dijo alguien, ¿y quién le lavaba la ropa? No, estaba desnudo. Entonces, Dios no miró el huerto y dijo: uy, qué huerto tan sucio. No, y ese pobre Adán está langaruto, pobrecito, no hace no padecer hambre el pobre. No va a tocar a ser una mujer. No. Y supongamos que lo que aproximan, ¿cierto?, los teólogos, los comentaristas, de 130 años. ¿Cómo hizo entonces Adán para vivir 130 años? Y no dice que Dios lo vio y dijo: no, definitivamente no pudo solo. No. Dios ya tenía en su plan hacer al hombre y a la mujer. Génesis capítulo 1.
Usted lo lee en el capítulo 1, verso 25, 26. Usted lee que lo que el Señor ya tenía en su plan era hacer al hombre y la mujer. Y dice la palabra de Dios que el Señor precisamente dice que y creó Dios al hombre. En esta expresión del Génesis, la palabra hombre traduce ser humano. No se está refiriendo al varón. En este texto, la palabra hombre se refiere o se traduce ser humano. Entonces, en muchos pasajes, y especialmente en el Génesis, se habla de hombre para referirse al ser humano, no solamente al varón. Bien. Entonces, en la traducción, Dios creó al ser humano. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Amén. Así que a Dios no lo sorprende la necesidad de Adán. Es que pobrecito, Adán estaba solo y necesitado, entonces Dios dijo, voy a hacer a una mujer. Y algunos creen que Dios hizo la mujer en función del hombre. Y no fue así. Dios ya tenía en su plan hacer al ser humano, varón y mujer. Amén. Amén. Entonces algunos dicen, pero es que la Biblia dice que Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, pero no se refería a solo de que era soltero, ni siquiera de soledad, sino que lo que la Biblia expresa en su contexto, versión más antigua y significado de esta expresión es, no es bueno que el ser humano sea un ser único, porque Dios ya tenía en su pensamiento hacer al ser humano. ¿Y qué es el ser humano bíblicamente? Varón y mujer, ¿cierto? Entonces él dijo, no es bueno, en otras palabras, haciendo claridad de lo que quiere decir esa palabra en este contexto bíblico, y no es bueno que haya un único ser humano en el mundo. Le haré ayuda idónea. Amén. Entonces algunos hacen unas traducciones todas raras, ¿no? Entonces algunos dicen, hermana, es que estoy buscando a mi ayuda idónea, pero lo consideran más como esposa. Dios dice la palabra que no creó una esposa. ¿Qué fue lo que Dios creó cuando puso sueño profundo? Ese pasaje lo leímos. Y tomó de la costilla, la antigua versión, la versión más antigua dice que tomó el costado. Bueno, una costilla o el costado, pero tomó de Adán para hacer a la mujer. Y aquí lo que encontramos es que precisamente lo que relata la palabra de Dios y muestra es que Dios creó a una mujer. Dios no creó una esposa, Dios creó una mujer. Ayuda idónea no traduce esposa. No traduce esposa. Ayuda idónea, estos vocablos son los mismos que se usan para referirse, por ejemplo, la palabra ayuda, los mismos que se utilizan en el original para referirse al socorro de Dios. Idóneo es que es semejante. Y lo que traduce esta expresión, ayuda idónea, es que es el socorro de Jehová semejante a un ejército para salvarle. ¿Qué es otro ser humano? El socorro de Dios. Amén. Para salvarle. Dios no creó una esposa, Dios creó una mujer, Dios creó otro ser humano. Y eso es todo ser humano. ¿Sí estamos comprendiendo desde ahí? Eso es todo ser humano. ¿Qué fue Ruth para Noemí? Socorro de Dios. Semejante a un ejército para salvarle. ¿Qué fue Noemí para Ruth? Lo mismo. Las dos fueron un socorro de Dios. Y esto entonces para entender que no se refiere a la relación exclusivamente de pareja, sino a todo orden de relación humana. Por eso la Biblia dice, mejores son dos
que uno. No se refiere exclusivamente al matrimonio, sino a toda relación humana. ¿Cuánto más al matrimonio? Amén. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque obtienen mejor resultado de lo que hagan. Porque si uno siente frío, pues dos se calientan más fácil. Si uno cae, hay otro que lo levanta. Y no está aplicado exclusivamente al matrimonio, sino a todo orden de relación humana. Pero aquí entonces estamos hablando de lo que es la relación matrimonial a partir del principio que Dios establece. Entonces parte de un principio de relaciones humanas. Amén. Entonces, alguno anda buscando la costilla o el costado. Bueno, es que yo ya me quiero casar y ya ando buscando la costilla. No, o sea, no ha entendido el texto bíblico. Dios creó fue a una mujer, no a una esposa. Y cuando creó a Adán, no creó un esposo, creó un varón. ¿Qué dice la Biblia? Varón. Ahí no dice y creó un esposo, no, creó un varón. Creó una mujer. El hombre y la mujer deciden si se casan y asumen la responsabilidad, aparte de ser un ser humano, varón, mujer, de ser esposos. Ya deciden al casarse si tienen hijos. Y asumen ahora otra responsabilidad y es ser padres. Pero Dios no creó padres, Dios no creó esposos, no, Dios creó al ser humano, varón y hembra los creó. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. El quedarse soltero, el casarse, el tener hijos es una elección de la voluntad. Y todas son igualmente libres de ser tomadas. Si una pareja se casa y decide no tener hijos, esa es su libertad. Una cosa es que en su libertad la Biblia dice que los hijos vienen por voluntad de varón. Lo decidan reconociendo lo que Dios dice acerca de los hijos que son herencia del Señor, cosa de estima, el fruto del vientre, pero están en la libertad de elegir tenerlos o no tenerlos, sí estamos. Pero otra cosa es que digan no quiero tener hijos porque es que los hijos son una carga, los hijos son un problema y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que hoy en día más se está promoviendo, ¿no? Y entonces uno encuentra ya solteros que le dicen a uno, hermana, yo quiero casarme pero con una mujer o en el caso de ella con un hombre que no quiera tener hijos. Y eso es válido. Pero la razón que da es lo que no es válido. Porque es que eso es un problema, hermana, eso es una carga, es que eso… No, eso no es lo que dice Dios. Tú estás en la libertad de decidirlo, pero lo que dice el Señor es que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Entonces, es desde dónde estoy tomando la decisión, pero está en la libertad de tomarla. Entonces, algunos hablan de mi hijo perruno, mi hijo gatuno, y entonces humanizan los animales. Y si usted tiene mascota, hágase responsable del cuidado de una mascota, que nada se parece a tener un hijo, en absolutamente nada. Y que lo hablen con autoridad los que tenemos hijos, amén. Eso nada que ver, porque al fin y al cabo un niño, si no tiene alguna discapacidad, alguna condición, es totalmente sano y normal. Lo normal del ser humano es que se desarrolle y sea autónomo. Un animal nunca será autónomo. O sea, nunca se puede comparar un animal a un ser humano, jamás. Así que, claro, ame las mascotas, tenga las mascotas y sea responsable con ellos, pero nunca piense que eso reemplaza a un hijo. Bueno, es que yo no necesito tener un hijo con mi perrito, que le gusten esos sí los animales, eso sí es lo primordial. Entonces ahí es donde el asunto está fuera de orden, ¿sí me entienden? Que usted ame las mascotas y también sea importante que si es soltero hable si le gustan las mascotas, claro, eso es esencial, importante entre todo lo que hay que dialogar, pero no que tenga esta distorsión o esta idea desfigurada de lo que realmente el conformar una familia, al tener unos hijos es totalmente distinto y nada que tiene que ver con animales. Bien. Entonces esto es importante, tener en cuenta este principio desde el origen
desde el mismo principio en el que el Señor creó todas las cosas e hizo al hombre y a la mujer. Y lo que la Biblia muestra entonces, y aclarando ya este contexto, ¿verdad? Dios creó fue a una mujer, no a una esposa. Así que algunos andan buscando y pidiéndoles, dámela, Señor, con tu gran poder, ¿sí? Y algunos están diciendo, Señor, ¿dónde está? No, usted es el que elige, usted es el que decide, usted es la que decide. Y como todas las decisiones de la vida, usted decide si se deja guiar por Dios, pide a Dios sabiduría, pero Dios no le hizo una esposa a cada hombre, ni a cada mujer un esposo. Eso no es así. Si no, sería igual número de hombres y mujeres en la tierra, y no lo es. Sí, estamos comprendiendo desde ahí. Eso es importante. Esa es una elección como todas las demás elecciones de la vida, de la cual somos responsables cada uno de nosotros. Y como en todas las decisiones, yo decido si tengo en cuenta a Dios o no. Amén. Pero no es que, Dios mío, ¿y dónde está el que hiciste para mí? No, Dios no le hizo a usted esposo. Porque si está pidiendo así, está pidiendo mal. Entonces algunos andan poniéndole señales. Señor, yo me voy a orar temprano y la primera que entre, y entra la anciana que es viuda y quiere casarse. Te empieza a reprender al enemigo, diablo mentiroso, te reprendo. Tú eres el engañador, quieres confundirme. No, esto no es de poner señales, esto no, esto es de decidir claramente y pedir, sí, claro, ese es el consejo, la guía y la dirección del Señor. Y esto hace parte de tener en cuenta los principios que Dios ha establecido para ello. Ahí que es importante que nosotros conozcamos los principios bíblicos del matrimonio, porque eso es lo que va a guiar, si queremos agradar a Dios y hacer su voluntad y dejarnos dirigir por el Señor, lo que va a guiar nuestra decisión. Amén. Amén. Entonces, esto es importante tenerlo bien claro. ¿Por qué? Porque es que algunos, y ayer lo decía, algunos creen que no, la responsabilidad de mi matrimonio y de mi familia es de Dios. No, es suya, es mía. ¿Sí estamos? Nosotros somos los que edificamos. Entonces, hablando del matrimonio es lo mismo. Nosotros somos responsables de la decisión y de lo que ahora vamos a construir. Entonces, ¿qué pasa? Algunos ya casados están que se la devuelven al Señor. Algunos ya están, algunas están que se lo devuelven al Señor. Ah, no, Señor, pero es que yo le pedí, vea lo que usted me dio. Y están pasándole, pues, pidiéndole garantía al Señor. Y en alguna ocasión, hablando de un tema de familia, hermano, esos problemas, aprenda a traerlos, aún sus problemas familiares, aprenda a traerlos al Señor. Y hermana, me toca echarme al hombro a este hombre y llevarlo al altar, porque ese es el problema que yo tengo. Allá le dejo el problema al Señor. Y algunos están pidiendo al Señor que se acuerde de ellos, de ella. Y que si no, pues que se acuerde del que duerme a su lado. Algunos están que se lo devuelven y le piden al Señor que se lo lleve. Hay oraciones de esa clase. Pues obvio que esas oraciones Dios no las escucha. Porque Dios no escucha todas las oraciones. Ni Dios responde todas las oraciones. ¿Sí estamos comprendiendo desde ahí? El apóstol Juan lo dice, pero sabemos que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esa no es la voluntad de Dios. Así que no lo oye. Entonces, eso es importante, asumir la responsabilidad. Y esto no solo para los casados ya, sino también para los que aspiran a casarse. Es importante entender que es una decisión de la cual yo soy responsable. Y si quiero hacerlo conforme a la voluntad y el diseño de Dios, pues debo conocer esos principios que orientan esa decisión. Si ya soy casado, pues quiero vivir mi matrimonio en la voluntad y en el propósito de Dios con el cual Él lo diseñó, pues tengo que conocer los principios de Dios para poderlos vivir. Amén. Y como lo veíamos ayer, muchas cosas entonces tendremos que desaprender y reorganizar en nuestras vidas, en nuestra manera de pensar, sentir y actuar, pero para eso es necesario que la palabra de Dios opere en nosotros por nuestra obediencia, para que nuestra manera de pensar sea cambiada y transformada. Amén, y podamos tener la mente de Cristo
y vivir como Él nos enseña. Entonces de ahí que es importante entonces reconocer este principio del matrimonio que se establece desde el inicio, cuando Dios crea al hombre, a la mujer. Usted nota el pasaje que leímos que dice que Dios puso un sueño profundo sobre Adán y mientras dormía tomó una de sus costillas, ya dije la versión más antigua dice costado, y que dice la palabra de Dios que cerró la carne en su lugar y de la costilla, de lo que tomó del hombre, Dios hizo una mujer y la trajo al hombre. Otra versión dice y se la presentó al hombre. Él no le dijo, vea, aquí está tu esposa, no, vea, aquí una mujer. Y cuando Adán la vio, ¿qué dijo Adán? ¿Ahora qué? Ella es ¿qué? Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Amén. Él reconoció que ella era un ser humano como él. Por eso es lo que traduce esta expresión de Adán. Ella es semejante a mí, pero diferente. Copie eso, hermano. Eso es fundamento. Para vivir un matrimonio en el propósito de Dios, para todas las relaciones humanas, pero sí que es cierto en el matrimonio y para el soltero. ¿Ella es qué? Mire lo que dice el texto y digamos que la traducción es lo que le acabo de decir. Ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne, es decir, ella es semejante a mí. Por tanto será llamada varona, que traduce mujer, porque del varón fue tomada. Por tanto será llamada varona, pero es diferente. ¿Qué es entonces la mujer en relación al hombre? ¿Cómo la reconoce Adán cuando el Señor se la presenta? Semejante a mí, pero diferente. ¿Bien? ¿Estamos desde ahí? Amén. No es igual a mí, es semejante. Porque Él que nos hizo y nos creó, nos hizo a imagen y semejanza de Él, no iguales a Él, sino a imagen y semejanza. Y cuando Adán ve a la mujer, la reconoce como un ser humano creado como Él. De hecho, Dios toma de Él, es semejante a Él, pero diferente, porque Él es varón y ella es varona. Él reconoció la semejanza, pero también la diferencia. Así que hombres y mujeres somos semejantes pero diferentes. Hablando solamente desde ahí. Entonces hay unos solteros, unas solteras diciendo, hermana, es que ya conocí otro, ¿y qué pasó? No, hermana, pues él tiene todo esto muy bello, muy lindo y todo, pero una cosita no me gustó, y de una lo descalifican. ¿Y qué pasó? No, es que ya me di cuenta que él no piensa igual que yo, jamás en la vida va a pensar igual que usted. Nunca. Usted nunca va a casar porque no lo va a encontrar. O viceversa, hermana, ella sí, yo vea esto, me atrajo, me gustó, me llamó, muy para qué, muy bien eso, pero es que hay una cosita y ya como que me desanimé. ¿Y qué pasó? No, es que ella ve las cosas diferente a mí. Sí, no vas a encontrar una mujer que piense como tú piensas. Tú eres varón, ella es mujer. Y solo ese hecho hace que aunque seamos semejantes por ser creados por Dios a semejanza, imagen de Él, y como seres humanos nos hizo semejantes, oiga esto, no hizo superior al hombre a la mujer, ni a la mujer superior al hombre. Así que ninguno es superior ni inferior. Ese amén está así como. Eso es principio fundamental. Y nos va a tocar nuestra estructura, lo que traemos. Porque todos venimos, y ahorita vamos a entender desde dónde. Y vea, si no veamos más, con que usted entienda esto ya me voy contenta. A la luz de la palabra. Pero todos venimos con una mirada distorsionada de lo que Dios creó, y ahora vamos a entender por qué. Pero voy a empezar de atrás hacia adelante. Todos venimos de una cultura predominantemente a nivel familiar patriarcal o matriarcal.
Es decir, donde el poder, en la lucha de poder que se encarna en estos modelos familiares, que no es solamente cultural, ahorita vamos a ver que tiene su origen espiritual. Pero todos venimos. ¿Y qué quiere decir un patrón familiar matriarcal o patriarcal? Que hay una predominancia en la expresión de sus patrones de conducta y en la vida familiar de una evidente dominación del hombre sobre la mujer o de la mujer sobre el hombre. Pero lo que encarna esa predominancia es de base una lucha de poder entre el hombre y la mujer. Querer ser superior al otro, y eso hace que uno tenga que estar en una posición de inferioridad. Pero como no se quiere estar en esa posición, sino ser superior al otro, siempre se va a encarnar en una lucha de poder. Y todos venimos de hogares con predominancia, bien sea patriarcal o matriarcal. Bueno, hay algunos pocos que lo reconocen. Ah, no, hermana, pero es que yo nací en un hogar que ya eran cristianos, sí, pero eso es parte del viejo hombre del que hay que despojarnos, así que también. Pero ya en Cristo están aprendiendo, todos estamos aprendiendo, amén. No, pero es que mi hogar era perfecto, como mis papás eran cristianos, yo no, entonces contradices lo que dice la palabra, porque aquí ninguno es perfecto, el único perfecto es Dios. Y la Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta cuando Él venga, y Señor Jesucristo no ha venido. Así que no hay ninguna obra terminada aquí. Y yo estoy predicando no a ángeles ni a glorificados ya. Sí, porque no, hermano, pero yo no, todos. Si usted dice, no, pero es que yo ahora en Cristo pues he cambiado, sí, pero todavía estamos en el proceso. Todavía hasta que el Señor venga. Hasta que si usted cree que ya es perfecto, ya, o sea, está en otro orden. Y tenga cuidado, porque lo que más pueda pasar en usted es que caiga. Porque el que crea que esté firme, mire que no caiga. Amén. Y el que crea que es santo, santifíquese todavía más. Amén. Así que todos venimos con esa predominancia. Usted ya va haciendo el examen. ¿Cuál es la predominancia familiar que usted trae? Y si ya está construyendo familia, ¿sobre qué línea está? Y si aspira a construir familia, en su manera de pensar en este momento, ¿para dónde va? Porque encuentro unos solteros por ahí. Hermana, es que pues ahí estamos de novios, pero yo ya como que me desinflé, ya como que ¿y qué pasó? No, hermana, es que él no me hace caso. O sea, él quiere tener la razón siempre y no, o sea, yo le he pedido al Señor que me dé un hombre noblecito. O dice él, ¿cierto? No, hermana, es que la muchacha es sentada en su posición y no, yo necesito una mujer bien sujeta, hermano. Como dice la palabra, no es como dice la palabra, es como dice él y quiere respaldarlo con la palabra, pero no dice así la palabra. No, hermana, es que ella como que, no, quiere como llevadita de su parecer, no, yo quiero a una mujer sujeta, que lo que yo le diga me diga así. Entonces venimos para estas tierras de Santander. Porque, bueno, en todo orden cultural, ¿no? Pero hablemos de Colombia, de nuestro país. Hay zonas de nuestro país que son más predominantemente en su expresión cultural, familiar especialmente, y en su dinámica social, pero parte de lo familiar, donde la expresión más dominante, estoy diciendo más dominante, no quiere decir que no exista, es decir, por ejemplo, sino que prima más. O prima más el patriarcado que el matriarcado. Entonces es lo que como unos seres machistas es donde es más reinante el patriarcado. De mujer. Esos hogares donde está la hermana Ramona que tiene la parejo con los hijos. Yo le pregunté una vez a una hermana por sus hijos, saludando, y los hijos deben de estar muy grandes. Dijo, sí, ahí criando esos 3. Y yo, pero si tienes 2, ahora tuviste el otro. Me dijo, no, mi marido, ese tocó seguirlo criando a mi hija porque esa mamá lo dejó mal criado. La hermana Ramona que tiene las naguas bien puestas.
Venga para acá, mijo. Donde él manda, aunque mande mal. ¿Le suena conocido? Donde él llega sin correr y regaña parejo a la mujer con los hijos. ¿Y usted para dónde va? No me ha pedido permiso. Y así es la matrona también. En cierto lugar de la Mancha, de Colombia. Culto, y entonces los hermanos allá, bueno, vamos a la devocional a la cancha a jugarnos un partidito después del culto. Y entonces salieron de culto y entonces convidando a los hermanos. Y entonces, hermano, va a ir, sí, qué bueno. ¿Y a qué horas? Y entonces oyó la esposa y dijo, ¿cómo así, cómo así? Ustedes dejen estar influenciando mal a mi marido. Usted para la casa me dijo que hay que hacer la coca ya y hay que organizar un poco de cosas. No, ya ve. Ya no me dejó ir. No, hermano, eso es lo que aprendimos, pero no es así en Señor. Y ayer aprendimos un poquito también del tema del matrimonio, ¿cierto? Que nos debemos amar como Cristo nos amó y respetarnos. Y eso es una falta de respeto. Así como el que le dice a la mujer, camine, usted a mí no me ha pedido permiso. No, es que ella no consiguió un señor. Él no consiguió una señora. En términos de dominio y de superioridad. Esto es importante, pero eso está arraigado, el chip lo tenemos. Porque como lo explicaba ayer, nosotros, nuestra tendencia natural es repetir los patrones que traemos, aunque busquemos mejorarlos de alguna manera, pero seguimos repitiéndolos en su base. Y lo que se necesita es que Dios cambie nuestra manera de pensar. Y eso lo hace Dios a través de su palabra cuando usted y yo decidimos obedecerla. Y permitimos que su espíritu nos mude en ese nuevo hombre creado según Dios. Amén. Eso es importante. Pero eso está ahí, hermano. Ese es el viejo hombre que se levanta por ahí. Entonces, esto es importante no solo para los que ya estamos casados, sino para los que aspiran a casarse. Porque eso debe revisarlo usted en su propia vida. Amén. ¿Qué es lo que usted busca? Porque si lo que está buscando no es lo que Dios estableció en el matrimonio, entonces redefina eso. Porque si no, ya entró mal, ¿cierto? Y los que ya están viviendo de esta manera, pues ahí es donde el origen de muchos de los conflictos tienen que ver con esto. Entonces uno escucha a las casadas, casados decir, hermano, pero es que se le toca a uno pararse en la raya, hermana, porque si no, vea, hermana, ¿desde dónde se está moviendo? Está desde la lucha de poder y desde el noviazgo. Empieza, bueno, la lista de condiciones y requisitos. Entonces, bueno, usted como es mi novia, a mí no me gusta que se demore después del culto y que salude a todos, solamente a tales. Y entonces, no, hermana, me terminó. Es que no era la voluntad de Dios, no, es que usted quiere señorear sobre ella. No, hermana, es que yo la llamaba a ver qué estaba haciendo y si había cumplido sus responsabilidades, si iba a llegar temprano a orar al culto, y cuando me decía que no iba a ir, y yo como que es que no va a venir a culto. Entonces ella dijo, no, mijo, yo ya estoy hecha y derecha, a mí ya no me manda mi papá porque yo ya soy una persona responsable. Yo no estoy buscando papá, y me terminó, hermana. Es una mala mujer, hermana, no. ¿Qué es lo que está buscando? Entonces, quiero que volvamos a la palabra de Dios y veamos allí, estábamos en Génesis capítulo 1, verso 26, y entendamos desde dónde se origina esto que llamamos y conocemos matriarcado, patriarcado, estos patrones familiares de los que todos venimos y que han configurado la forma de relacionarnos como pareja. Porque como crecimos con ellos, creemos que así es, pero tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree, ¿dónde?
en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Miremos el verso 25. Listo, aquí se está hablando de que lo que Dios hizo, ¿cierto? Estamos en Génesis capítulo 1, amén. Aquí habla de lo que hizo. Dios creó primero todo lo que vemos en la tierra, aún los animales. Luego verso 26 habla de la creación del hombre, ¿cierto? ¿Y qué hizo Dios? ¿Los puso sobre qué? ¿A señorear sobre qué? ¿Sobre los qué? Animales, en resumen. ¿Y señoree sobre qué o en qué? En los animales y en toda la tierra. ¿Dios le dijo que señoreara sobre seres humanos? No. Veamos el verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, verso 28. ¿A quiénes bendijo Dios? ¿A quiénes les dijo? Bueno, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, que quiere decir someter con violencia, trabajar, gobernar. ¿A quién le dijo eso? A los dos. Y vuelve otra vez, y señoread en los animales. En algún momento le dijo, ¿usted va a señorear a la mujer, varón? Mujer, ¿usted va a señorear al hombre? A los dos. Les dijo que señoreara en. Bueno. Yo por eso les digo así de manera jocosa, si usted quiere mandar, tenga un perrito, un gatito, un pajarito. Si puede domar una serpiente, pues hágale. Ya. Pues, porque a eso sí lo dejó el Señor muy claro. Amén. Ni los hijos no son animales. Al hijo se instruye. Se le forma en disciplina para que tome una autodisciplina y se haga responsable de su vida. Y para eso se dan normas, reglas y se instruye y se enseña. Pero usted no es señor de sus hijos, ¿o sí? Que hay unos que dicen, hermano, es que son mis hijos y yo hago lo que quiera. Vaya y mire en términos de ley y puede hacer lo que quiera. Sí estamos entendiendo esto. Pero como venimos de ese formato, Dios no puso al hombre como señor de la mujer ni a la mujer como señor del hombre, porque el único señor del ser humano es Dios. Y cuando usted quiere hacer eso, quiere ser como Dios. Señoré en los animales. Pero es que yo la mando a usted. Se equivocó. Porque el único que manda al hombre, gobierna al hombre, es señor del hombre, es Dios. Cuando usted va a Génesis capítulo 3, encuentra entonces que en qué consistió el pecado. ¿En qué consistió el pecado? Vea, estuvimos en el 1, pasamos por el 2 y ahora vamos para el 3, ¿cierto? En el 2 Dios instituyó el matrimonio, ahorita volvemos allá al principio. Pero ¿qué pasa en el capítulo 3? Se da la caída del hombre, el hombre peca contra Dios, hablo de ser humano, tanto el hombre como la mujer. ¿Y en qué consistió el pecado? ¿Pero en qué consistió esa desobediencia? Capítulo 3 del Génesis nos muestra y nos describe que había un árbol en el huerto que Dios les había dicho, no comerán de ese árbol. Y que tanto el hombre como la mujer estaban ahí los dos. Y entonces la serpiente, y por eso dice que Adán no fue engañado, sino la mujer. Pero bueno, eso es un discurso teológico más amplio, pero por el tiempo no alcanzó. Pero ahí estaban ambos. ¿Y qué pasa? La serpiente le dice, es que sabe Dios que si comen del fruto de ese árbol, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. ¿En qué consistió el pecado? En querer ser como Dios.
Así que ahora puede ser mucho más específico. No, es que hermana, el pecado fue que fueron y se comieron la manzana. Ni la Biblia dice que fue manzana. No, pues el fruto del árbol. En eso no consistió el pecado. Eso fue lo que reflejó el pecado que ya habían ellos. Porque Dios les dijo, no coman. Pero ellos quisieron ser como Dios. Y yo, ¿cómo? No importa lo que Dios diga. Ya no manda Él, aquí mando yo. Fueron abiertos sus ojos y entonces el fruto se consideró para ellos codiciable, no por el fruto, sino por lo que podían alcanzar, porque serían como Dios. Si Dios les había dicho que señorearan en los animales y en toda la tierra, ¿qué les quedaba? ¿Qué les quedaba? ¿Qué anhelaban que Dios no les hubiera dado? Clarito, ¿cierto? ¿Qué anhelaban tener y por qué anhelaban ser como Dios? Es porque algo era solo reserva de lo que era para Él como Dios, no para ellos, aunque los puso como Señor sobre los animales y sobre la tierra, pero no el uno sobre el otro, porque el único Señor del hombre es Dios. Entonces yo digo, no, yo puedo ser como Dios. Ella dijo, yo puedo gobernarlo a Él. Claro, sí puedo ser como Dios, porque sin ser Dios no puedo hacerlo, pero si yo puedo ser como Dios, yo sí puedo señorearlo a Él. Sí estamos comprendiendo de ahí. Y por eso la consecuencia del pecado, dentro de todas las consecuencias, el Señor le deja claro una y la expresa en Génesis capítulo 3. A la mujer le dijo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Eso es lo que Dios instituyó en el principio? No. Vino como consecuencia del pecado. ¿Sí estamos comprendiendo desde ahí? La traducción más actual dice, tu deseo de gobernar a tu marido será sobre él y él te controlará a ti. La lucha de poder encarnada. Por eso les dije, eso no es meramente cultural, eso tiene un origen espiritual. Y si yo todavía tengo ese deseo y digo, no hermano, es que ella me tiene que correr. ¿Cómo así? No hermana, es que él me tiene que correr. Vea, aquí es que tiene que estar. Usted no ha dejado al viejo hombre. Lo tiene vivito. Y de ese hay que despojarnos para vestirnos del nuevo creado según Dios. Entonces, todo lo que a mí me lleve a aspirar ser señor del otro, yo tengo que revisarlo y decirle, oiga, Señor, no, yo me someto a ti, el Señor eres tú, yo no. ¿Sí estamos? Si su manera de tratar, de vivir, no, las reglas en la casa las pongo yo. Entonces usted es el Señor en su casa. Y por eso ayer veíamos, ¿cierto? Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Mano, es que en la casa se hace lo que yo diga. Usted el Señor. Usted es la señora. ¿Sí estamos comprendiendo desde ahí? Pero cuando Cristo es el Señor, yo no hablo de esa manera. Amén. Porque ya no vivo yo, el super yo, sino que Cristo vive en mí. Y esas cosas viejas ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas en Él. Y entonces si el Señor es el Señor Jesucristo, es que el Señor nos enseña en su palabra es esto, es que lo que manda el Señor es esto, así debemos vivir. Pero si usted es el Señor o la señora, en términos de ese dominio, la cosa es diferente. Y por eso hay creyentes que son unos aquí en la iglesia, pero en su casa es otro el asunto. Y hay hijos, hijas, esposos, esposas
Padres que dicen, yo quisiera que mi hijo, el que yo veo en la iglesia, fuera el que es aquí en la casa. Porque es que en la iglesia, qué belleza de hijo, pero en la casa. Es que ese papá y esa mamá, tan lindos como se ven en la iglesia, ojalá así sean en la casa. Pero no lo es. Ese esposo, esa esposa que tengo, ojalá ese esposo que conocen todos en la iglesia fuera el que yo tuviera en la casa, pero no. Porque hay quienes dicen, hermano, yo llego a la casa y sé, hasta ahí me llega la bendición, hermano. No, es que eso es, mejor dicho, una batalla campal en ese hogar. Y hay algunos que llegan a decir, es que ese esposo, esa esposa, ese hijo, ese papá, es un impedimento para seguir al Señor. Nadie es un impedimento para seguir al Señor. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? No hay nada, ni la muerte. Entonces no invente que una persona le va a hacer a usted una barrera para seguir al Señor. Pero que es apartado, que inconverso, que no, hermano. El matrimonio Dios lo instituyó en el principio para los seres humanos, no solo para los cristianos. Y por eso fuimos al Génesis, amén. Entonces sí ya entendimos el origen. Por eso debemos revisar eso, hermano. Y eso sale porque es que está ahí en esa naturaleza pecaminosa nuestra que traemos. Usted lo sabe, que usted a veces le habla a su esposa como no debe hablarle. Y el Señor, si usted tiene al Señor en su corazón, el Señor lo redarguye. ¿Es así o no es así? Como esposas le hablamos al esposo muchas veces como no debemos hablarle y lo tratamos como no debemos tratarlo. Y cuando uno revisa, porque el Espíritu de Dios sí está en nosotros, nos redarguye. Amén. Amén. Si Él es su Padre y mi Padre y somos sus hijos, Él nos corrige. Y nos dice, no señora, usted así como trató a su esposo, eso no es lo que yo le he enseñado. Eso no es lo que usted tiene que aprender de mí. Amén. Dios nos redarguye y cuando usted reflexiona en ello, se ve que está repitiendo un patrón que trae, pero Señor, es que y el Señor, ¿lo va a hacer a su manera o a la mía? Diga pues. Pero si lo quiere hacer a su manera, hágalo. Te mire cómo edifica. Pero si va a ser a la mía, no es así. Y por eso le dice a los maridos, y esto no aplica solo a los maridos, vivid con ellas sabiamente. Reconociendo a la mujer como ¿qué? Como a vaso más frágil, como coherederas de la gracia de Dios. No seáis ásperos con ellas, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y eso aplica también para nosotras como esposa. Hermana, entonces si yo soy áspera con mi esposo y no lo trato como lo debo tratar, ¿mi oración tiene estorbo? También. Amén. Porque es que el ser humano fue creado por Dios. Amén. Y el que se mete con su ser humano, se entiende con él. Ahora, usted y yo somos hijos de Dios. El Señor dice, en un momentico, así no me lo trate, así no me la trate. No lo trato yo que soy Dios y tendría todo el derecho hasta de tratarlo bien. Y no los he tratado mal a ustedes con todo el derecho por ser Dios y porque ustedes han sido pecadores. Lo va a venir a hacer usted. Sí estamos comprendiendo y por eso las oraciones tienen estorbo. ¿Qué es lo que dice el Señor? Si traes tu ofrenda al altar y alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Esto es serio, hermano. Porque es que hay familias o matrimonios SOS, sálvese quien pueda. Es que una es mi vida con Dios. No, si usted tiene una relación con Dios, se va a ver reflejada en la manera en que usted se relaciona con nosotros. Y cuánto más con su esposo o esposa, con su familia. Amén. Amén. Allí se ve reflejada nuestra vida cristiana. Sí, Señor, esto es vida cristiana. Vida cristiana. Amén. Se ve reflejado en cómo nos amamos. Si yo tengo el amor de Cristo que dice el Señor, ayer lo veíamos, nuevos mandamientos doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces revisemos cómo nos estamos amando como esposos.
¿Cómo está usted, joven soltero, visionando ese amor de pareja y desde ya amando? Porque es que hay algunos que se ponen por ahí a chicanear de Don Juan, ¿cierto? Chicas por ahí que están dándole esperanzas al uno y al otro. Eso dice de usted y eso dice de su relación con Dios. Ese no es el amor que hemos aprendido del Señor. Eso no es amor. Y si por ahí a usted una muchacha o un muchacho lo anda por ahí en plan de conquista con estas formas, ya vaya bien, abriendo bien el ojo, porque ya está mostrando lo que hay en el corazón. Porque el hombre que tiene un buen tesoro de su corazón, de eso saca. Amén. Pero el que tiene un mal tesoro en su corazón, de eso saca, de lo que hay en su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No, hermana, yo confío que el Señor lo cambia. No, Señor. Ahí esto es para los solteros. Ya usted casado, que el Señor lo siga ayudando. Amén. Siga orando. Y el Señor, úsame. ¿Qué tengo que hacer yo, Señor? ¿Qué orar? Porque es que si, hermana, es que yo me salgo de casillas, hay parejas así. Porque es que él sabe que yo soy así y entonces ¿para qué me busca? No, usted es lo que es, por lo que Cristo ha hecho en su vida. Eso no depende de lo que haga el otro. Entonces se tiene que mantenerse en lo que usted ha conocido del Señor. Por eso, aunque se casen siendo cristianos y uno se aparte, eso no invalida el matrimonio. Es que creo que no alcancé a escuchar el amén. Sí, porque algunos se casan, ojo, solteros, porque algunos ya traen la puerta al divorcio abierta antes de casarse. No, hermana, y si funciona, y si no funciona, pues me divorcio. No, señor. Cuando Dios diseñó el matrimonio, no diseñó el divorcio. Y ahorita concluimos ahí, ay Señor, el tiempo. Pero Jesús enseñó y legisló sobre el divorcio, sí. Pero Él dejó claro por qué. Mateo capítulo 19. Le preguntan a Jesús, entonces, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Y el Señor le dijo, ¿ustedes no han oído lo que fue dicho en el principio? Varón y hembra los creó. Vea, ¿a dónde los llevó? Al principio. Por tanto, el hombre, este principio está en Mateo 19 y Efesios capítulo 5. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero a causa de la dureza de vuestro corazón, porque ellos dijeron, pero es que Moisés ordenó. Y él le dijo, no, un momentico. Tuvo que legislarlo por la dureza de su corazón, pero en el principio no fue así. Y lo deja claro. Dios no diseñó el divorcio. Dios muestra que fue por la dureza del corazón cuando Moisés tuvo que legislarlo, y ahora Jesús lo que hace es decirle, pero a causa de esa dureza de corazón yo os digo, y legisla el divorcio. Pero deja claro que eso no fue el principio ni el propósito con el que diseñó el matrimonio, sino como consecuencia de la dureza del corazón del hombre. Y legisla el divorcio, y por eso la iglesia tiene un tribunal eclesiástico que estudia los casos de asuntos matrimoniales de los feligreses y que estudia lo que el Señor Jesús enseñó. Porque hay casos donde hay dureza de corazón y el comportamiento y mal proceder de uno de los cónyuges atenta contra el principio del matrimonio, la dignidad del matrimonio y del otro. Y Dios tampoco patrocina eso. ¿Sí estamos? Eso es importante. La iglesia no promueve el divorcio. Es que Jesús no enseñó, vea el divorcio, enseñó sobre el divorcio porque tuvo que legislarlo, pero dejó claro que ese no fue el propósito de él. Y hace responsable nuevamente, porque desde el principio lo hace, al hombre. Eso que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Quién puede separarlo? El hombre. Por eso le advierte que no lo separe. ¿Sí estamos?
¿Por qué le dice que no los separe? Porque ellos son los que deciden unirse y los únicos que pueden separar esa unión, ¿quiénes son? Los que decidieron unirse. Él deja claro que se puede romper y que el propósito es que se mantengan unidos. No los separe el hombre. Es decir, si ustedes no cuidan esa relación, terminan separándose, terminan rompiendo lo que Dios juntó. Hace responsable de mantener esa unidad del matrimonio y si se disuelve, emite responsabilidades. Y por eso cuando legisla el divorcio dice, salvo en casos de fornicación, que es toda impureza sexual. Y eso es lo que estudia la iglesia, entre otras connotaciones bíblicas. Entonces, cuando hablo de que hay quienes se casan con la puerta abierta porque creen que el matrimonio incluye el divorcio, no, en el principio no fue así. Y si alguien está pensando, aspirando a casarse, ya pensando en si no me funciona, si no resulta como yo quiero, entonces me divorcio, y usted le escucha al muchacho ese discurso y a la muchacha, vaya viendo bien, porque ese ya se divorció antes de casarse. Créalo, ante la primera diferencia, que la va a ver porque somos diferentes, ya él tiene el equipaje listo detrás de la puerta para irse o para mandarla para la casa. Sí, es que hay unos que llaman al papá y venga por ella. Eso es atrevido. Eso es irrespetar el matrimonio que Dios instituyó. Y que dice la palabra de Dios en el verso 24 de Génesis capítulo 2. Por tanto dejará el hombre a padre y a madre, que es el principio que repite en Mateo y en Efesios. Y se unirá a su mujer. ¿Quién deja a papá y a mamá? El que aspira a casarse, ¿cierto? La independencia, lo decíamos ayer, la autonomía que ya se debe tener, ¿cierto? Por eso, ¿cómo así que se la devuelvo? No, ya es una persona autónoma. Usted es el que dejó de asumir su responsabilidad y está separando lo que Dios juntó con su comportamiento, o viceversa si es ella, ¿cierto? Porque uno encuentra casos donde yo ya llamé a los papás y les dije que... y cogen el matrimonio de juego. Entonces uno encuentra aún casos de hermanos de la iglesia que están jugando al matrimonio, ensayo y error. Y ya van para el tercer matrimonio, hermana, y es que no sé qué dura prueba me ha tocado a mí, yo no sé por qué me pasa. No, usted tiene que revisar qué es lo que le está pasando a usted. No es que he sido de malas, no es que sea de malas. No es que a mí el matrimonio no me funcionó, el matrimonio funciona. Porque el que lo diseñó fue Dios. El problema no es del matrimonio, no, señor. Porque si usted dice, y ojo con los que hablan por ahí mal del matrimonio, así sea en recocha ni en recocha. Sí, se va a casar un soltero, mi sentido pésame, viejo. ¿Usted por qué va a amargar la vida así? ¿Por qué va a echar el lazo al cuello y etcétera? Y créame, una vez un soltero de la iglesia me acercó y me dijo, hermana, pues yo sé que eso lo dicen, pues pueden decirlo molestando y todo eso, pero es que me lo dicen hermanos casados. Y eso a mí me ha calado. Si lo dicen ellos que están casados, hermano, ¿qué esperanza tengo yo? Hermano, eso es deligrar de lo que Dios diseñó. Y el que diseñó el matrimonio y lo instituyó en el principio fue Dios. El matrimonio no es una invención humana, ojo con eso. Los científicos sociales hace unas décadas atrás pronosticaron que el matrimonio se iba a extinguir de la tierra. Pronosticaron que en un lapso de tiempo ya no existiría el matrimonio y nadie se casaría. Pero esos científicos sociales que se atrevieron a pronosticarlo, cuando llegó el tiempo, el cumplimiento del tiempo, el pronóstico, tuvieron que retractarse porque los índices de matrimonio se elevaron en todo el mundo. El matrimonio no se va a extinguir porque no es una... Y ellos decían, es que eso es una forma en que los seres humanos en toda su evolución, entre comillas, se organizaron, pero eso se va a extinguir. No, señor, no se extingue mientras que esté el ser humano en la tierra, porque el que lo instituyó fue Dios. Amén. Y es para aquí, ¿no? Para esta vida. Así que el que esté casado disfrute estar casado, porque eso no es para la eternidad. Y el soltero que aspire a casarse, pues ore al Señor para que pueda disfrutar de esa bendición. Amén.
Quiero que el primer amén es de los casados, que ya están viviendo esa bendición. Si no es así, dígale: Señor, ya he oído tu palabra. Dios, ¿usted cree que cuando se da aquí la descripción de cuando Dios instituye el matrimonio? Génesis capítulo 2, ¿había pecado el hombre y la mujer? No. Fue como consecuencia del pecado que dijo el Señor: ahora sí, se las voy a cobrar. ¿Instituyó el matrimonio? Porque algunos creen que el matrimonio es un castigo. No, es una bendición. El que haya esposa, lo mismo el esposo, el que haya esposo. A ver cuántas casadas han hallado el bien y han alcanzado la benevolencia del Señor. Amén. No solamente el esposo, aunque ahí se enfatiza al esposo, el matrimonio es una bendición. Dios lo instituyó como bendición para el ser humano. Amén. No por castigo, no como tragedia humana. Porque si uno pensara aún humanamente así del matrimonio, uno no haría fiesta cuando se casa, haría un funeral o algo parecido, no sé, donde todo el mundo da el sentido pésame, pero no es así. Y Dios instituyó el matrimonio para los seres humanos. Es una bendición. Usted ve matrimonios que aunque no son cristianos, son un ejemplo. ¿Y por qué les fue tan bien? Porque se han ceñido a lo que Dios estableció, aunque no son cristianos, pero respetan y honran el matrimonio. Amén. Amén. Y viven esa bendición porque en su manera de vivir la reconocen, aunque no sean cristianos y teman a Dios. Entonces, esto es importante. Ayer hablábamos, ya usted revisa la enseñanza acerca de la independencia para los solteros. Los que ya casados no han logrado esa autonomía, pues tienen que lograrla, porque ya aún más casados con más razón, algunos siguen dependiendo de los padres, llevándole los problemas a los padres y llevándole cargas a los padres, o están casados y quieren seguir como solteros. Llegamos a una iglesia y llevábamos 6 meses. Y recuerdo que un hermano se acercó y nos saludó, y entonces una jovencita se acercó y le dijo: hermano, que su esposa. Y nosotros nos miramos con mi esposo y al tiempo dijimos: ¿usted es casado, hermano? Sí, hermana, ustedes no se habían dado cuenta, 6 meses en la congregación y ustedes no se habían dado cuenta. Precisamente, hermano, porque usted parece soltero. Él cree que el problema era de nosotros. ¿Quién es su esposa? Y claro, uno se le pasa a la mente rapidito: yo lo he visto hablando con fulana, debe ser alguna de ellas. Pues es lo primero que uno relaciona. Pero sorpresa, cuando entre todos, se había terminado un culto, estábamos después de un culto, la que está allá, hermano, la que menos uno se imagina. Entonces, ¿qué pasa? Algunos se casan y quieren seguir viviendo como solteros. El casado se nota que está casado. Amén. Entonces, la dignidad del matrimonio, el respeto, por eso la Biblia dice: para el soltero, si tiene sus padres son en el orden de relación con Dios, consigo mismo, y en el orden de relación con su prójimo. La primera relación después de Dios y consigo mismo es con sus padres, ¿cierto? Son una prioridad, pero dice: dejará a padre y a madre. Es decir, ya ayer explicábamos, no es que deshonre a padre y a madre y los abandone, pero ya no es esa relación prioritaria. Se sigue con la responsabilidad como hijo, claro, porque ayer lo vimos, pero ahora la relación de prioridad entra a ser la pareja, y eso se tiene que notar. Si se nota en la relación con los padres, con la familia, ¿cuánto más a nivel social? Amén. Usted no saluda a los demás hermanos como mujer casada como saluda a su esposo, al menos así debería ser, ¿cierto? Lo mismo el esposo con su esposa. Amén. Y algunos quieren perpetuarse. Entonces, todo esto son barreras y son cuestiones que bíblicamente tenemos que revisar y que debemos tener en cuenta siendo ya casados, pero aquellos que aspiren a casarse. Algunos buscan noviazgos a escondidas. Ustedes recuerdan que antes, y algunos todavía lo conservan, hablan con el pastor, piden consejo, piden que oren, los presentan a la iglesia. Vamos a orar por estos muchachos que están en este propósito, que Dios los guíe si es su voluntad. Ahorita ver eso, hermano, eso es mejor una perla, ¿sí o no?
Cuando el pastor se entera es cuando llegan, hermano, nos vamos a casar. ¿Cómo así? Es que ustedes eran novios, yo ni me he dado cuenta. Sí, ¿por qué? No, es que quisimos tenerlo así en secreto, pues usted sabe, las influencias, la gente habla, no, hermano. Esto no es para tenerlo en secreto, porque así la va a tener de ahí en adelante. ¿Sí o no? Así lo va a tener de ahí en adelante. Y ve por ahí unos casitos donde es que la chica dice ya en el ámbito laboral, en la universidad, o el chico, es que ella no me dijo que era casada. Es que no necesita decirlo, eso se demuestra. ¿Sí o no? Y si no lo dijo es porque la apariencia decía otra cosa. Y eso lo digo porque es triste que nuestra Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, año 2023, con esto concluyo por el tiempo, año 2023, se hayan procesado por tribunal eclesiástico 1086 divorcios en 12 meses. Esto hablando de los casos que pasaron por el tribunal, ¿qué decir de los que no pasaron? Porque es una decisión de los feligreses hacer ese paso. 1086 divorcios registrados, hay cifras no registradas, se dieron en el 2023 en nuestra Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Sí, muchísimos, y cada vez más jóvenes. Promedio más recurrente, 10 años de matrimonio. ¿Qué quiere decir 10 años de matrimonio? Que si hay hijos, ¿en qué edad están los hijos? Son niños, bebés. Y el impacto de un divorcio sobre un niño en esta edad es funesto. Origina un cambios en su desarrollo cerebral y afecta el desarrollo de su personalidad y de todas sus capacidades. Es funesto y es factor determinante para patologías especialmente de orden emocional y mental. Pautas severas en términos de enfermedad mental. Nosotros no podemos estar desapercibidos, mis hermanos. Como casados, hay que vivir más tomados de la mano del Señor, aprendiendo de Él, buscando su guía y su ayuda, pero también como solteros sabiendo vivir la soltería en el temor a Dios para proyectarse a vivir un matrimonio en el temor a Dios, para saber elegir. Y les concluyo aquí a los solteros. Uno de los tantos principios que debe tener en cuenta es no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Yo le digo a los solteros, si tienen que abrir bien el ojo aquí adentro, ¿qué hace mirando afuera? Porque ayer lo vimos, hay peores que un incrédulo. Si se acuerdan ayer, si no, revise la enseñanza. Y los peores que un incrédulo están, ¿dónde? En la iglesia, porque son los que han negado la fe. ¿Por qué? Porque no proveen para su propia familia. Así que si tiene que cuidarse de los incrédulos, que aún algunos están entre nosotros, son incrédulos, hay peores que un incrédulo. Vea cómo es ese muchacho y esa muchacha con sus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Si ella no honra a su papá y a su mamá, ya sabe usted que le va mal en la vida a ese muchacho o muchacha. Y si no los honra, le va a seguir yendo mal. Usted quiere casarse con alguien que Dios le dijo, le va mal. Usted decide. ¿Cómo ve el futuro usted con alguien que le va a ir mal y va a ser de corta vida? ¿Se casaría con él o con ella? Y hermana, ¿y cómo sé eso? Mire cómo es con sus papás. Mírelo cómo es, mírela cómo es con papá y mamá. Si los honra o no los honra. Porque a muchos les ha ido mal y aparte de eso, hermana, mire, le cayó una enfermedad tan joven, vea, quedó postrada en una cama, se le cortan los días, no le va bien. Pero cuando uno va a ver la historia, usted sabía que él era así con los papás, sí hermana, pero yo pensé que él iba a cambiar cuando nos casáramos, es hasta mal esposo y mal papá, claro, es que el Señor lo dijo. Sí estamos comprendiendo, y acuérdese que los peores que un incrédulo son los que han negado la fe. Así que Dios le dé sabiduría a los muchachos solteros, amén, a los hermanos adultos y ancianos solteros que aquí quieren casar.
les dé mucha sabiduría. ¿Y cómo se las da? Vea, ya se la está dando a través de la palabra. Decida usted seguir el consejo de Dios y la advertencia de Dios. Cuando uno trabaja con jóvenes casados o hermanos recién casados, sean adultos ya, y tienen sus conflictos, y hermana, yo sí lo vi, y hasta el Señor me habló en una charla, pero yo no quise atender, y ahora, pero el Señor es tan lindo que Él hace nuevas todas las cosas, restaura, si lo buscamos a Él, amén. Si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Y Dios ha restaurado hogares cuando se han dispuesto a reconocer y a andar en el camino del Señor como deben andar. Porque aunque sea torpe, por torpe que sea, no se va a extraviar. Man, es que a mí me falta, yo vengo de un hogar terrible, yo vi la separación de mis padres, yo traigo esto, usted puede traer todo eso, pero yo le digo en el nombre de Jesús, el Señor hace nuevas todas las cosas. Y por torpe que sea, no se va a extraviar del camino del Señor si anda con Él. Amén, amén. Dios le enseña lo que usted no pudo aprender. Dios sana las heridas que traiga. Él hace nuevas criaturas, amén. Y restaura ese matrimonio que está en crisis, que está casi prácticamente, quienes dicen esto ya se acabó. Pero si deciden mirar al Señor y andar conforme a su palabra, Dios puede hacer ese milagro. Porque hay casos donde es que tiene que ocurrir un milagro, pero tenemos al Dios que hace milagros. Amén, amén. Sí. Obedecemos al Señor, veremos no solo su gloria, sino milagros operar en nosotros. Yo les invito a estar en pie y vamos a darle gracias a Dios.